Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre reestructuración y refinanciación de empresas. Desgraciadamente de enorme actualidad por los casos que cada día nos estamos encontrando. Como sabéis bien, ya no solo es necesario producir bien o vender bien, ahora además pues hay que cobrar, y hay que cobrar bien, y en su caso hay que financiarlo y financiarlo adecuadamente. La época en la que se expandía la capacidad productiva con una financiación sobreabundante hace tiempo que ha terminado, y en algunos casos pues las estructuras financieras de nuestras empresas no estaban preparadas para estas restricciones crediticias que aún seguimos sufriendo. De hecho, España es el país de la Unión Europea donde mayor caída presenta el crédito a las empresas y a las familias de todos los países. Y además parece que esta situación va a seguir prolongándose. Como último dato de la introducción, deciros que bueno, sí que parece que las cifras de concursos de acreedores durante estos 3 primeros meses del año se están reduciendo por primera vez en los últimos 2 años. Entonces, bueno, pues vamos a ver si logramos consolidar esta tendencia y, bueno, pues al menos logramos que nuestras empresas sigan sobreviviendo. Bueno, para iniciar esta jornada tenemos aquí en la mesa a Esteban Barrenechea, que es el consejero director general de IKEI, y a Nuria Cancelo, que es socia de Cial Asesores, las dos empresas, las dos consultoras que están con nosotros organizando esta jornada y a las cuales les agradecemos pues, los contenidos de la misma. Estamos esperando que venga Pedro Malagón, el magistrado del juzgado número 1 del mercantil de Guipúzcoa, que se ha debido de perder por la zona, y bueno, pues si acaso no aparece en tiempo, empezaremos con las siguientes intervenciones, que serán las de Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil, al que conocéis bien porque bueno, pues suele estar por aquí en algunas otras jornadas también a menudo. De Cial Asesores, que hablará sobre el papel del asesoramiento legal en la negociación de la refinanciación de las empresas, y pasaremos a una segunda parte con Javier Gil, director de IKEI, en el que hablará del papel del asesoramiento no legal, sino en este caso financiero y de gestión de la refinanciación de las empresas. Y sin más, bueno, pues Esteban. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pachi. Bueno, lo primero, deciros buenos días a todos, agradecer vuestra asistencia, agradecer también a Adegui pues que nos haya permitido bueno, pues celebrar hoy esta reunión, así que bueno, gracias, Pachi, por la organización. 2 palabras en relación con IKEI. Bueno, somos una consultora de dirección que nace hace más de 35 años, en concreto en el año 77. Nos dedicamos fundamentalmente a 3 temas en lo que es la actuación con empresas, temas relacionados con definiciones de tipo estratégico, operaciones de refinanciación en este momento también, y operaciones de corporate o M&A o fusiones y adquisiciones. Nuestros accionistas son un 80% entidades financieras y el 20% equipo directivo. Y trabajamos sobre todo con clientes de empresas no cotizadas, middle market. Bueno, nosotros hablaremos, Javier os hablará en concreto, Javier Gil os hablará de las fases de un proceso de refinanciación, el detalle en los que solemos particionar un proceso de este tipo, y incidirá sobre todo en la figura del plan de viabilidad y del informe de experto mediante el plan de viabilidad como herramienta básica para, no solo llegar a un acuerdo con las entidades, sino como herramienta o como guía, pues para la salida de un proceso de refinanciación. La parte mercantil, y fiscal, pues os comentará nuestros compañeros de Cial, Nuria, en concreto. Gracias. Pues, buenos días a todos. Y bueno, con tanta presentación, pues yo también quiero agradecer en primer lugar a Adegui por darnos la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Y bueno, comentaros que un poco la idea de esta jornada surgió en una reunión que tuvimos entre IKEI y Cial, pues puesto que colaboramos en algunos aspectos conjuntamente, como en temas de refinanciación. Nos parecía interesante dar las diferentes visiones que afectan a este tipo de operaciones, como pueden ser la financiera o estratégica, que es la que ellos aportan, y desde nuestro punto de vista la legal o jurídica dentro de un marco de este tipo de operaciones. También nos parecía interesante el punto de vista del juez Malagón, juez de lo mercantil, que siempre aporta su experiencia y conocimientos, y espero que venga también para que nos dé su visión. Bueno, pues buenos días.
como es normal en estos casos, lo primero que quiero es agradecer a Degui la invitación a poder estar aquí y sobre todo la asistencia de ustedes, pues para poder comentar pues uno de los aspectos que en este momento más preocupa a la empresa guipuzcoana, ¿no? Que es el tema de la reestructuración y la refinanciación, en su caso, de las deudas y los caminos existentes para poder dar, no voy a decir una salida, pero por lo menos una posibilidad de renegociarlas, bajo qué condiciones y bajo, sobre todo, qué procedimientos. Si les parece, lo que haremos es, debido a que el magistrado no ha podido venir todavía, pues a lo mejor inicio yo, si llega a continuación que lo haga él, y luego cerraríamos con Javier Gil y abriríamos luego un coloquio en el cual pues yo lo que nos gustaría sobre todo es que se planteasen las preguntas o las cuestiones que en ese sentido yo creo que pueden ser de interés general. ¿Cuál es el papel del asesoramiento legal y sobre todo qué es lo que se pretende? Yo lo voy a decir desde una perspectiva lo más práctica posible a la vista de las experiencias que estamos teniendo. Lo que pretendemos hablar cuando nos referimos a reestructuraciones financieras desde una perspectiva jurídica es un procedimiento de novación modificativa. Quiero decir que estamos asistiendo a una renovación, a una modificación de lo que son las condiciones que tenemos con nuestros acreedores, fundamentalmente entidades crediticias. Y esa renegociación tiene que plasmarse, o la idea es que se plasme en un nuevo marco en un nuevo marco contractual, que reformule las condiciones que teníamos hasta ese momento. Y evidentemente lo que pretende ese nuevo marco es posibilitar la continuación del negocio. Yo creo que esto lo tenemos todos muy claro, lo que pasa es que evidentemente la negociación bancaria conlleva que también obligatoriamente el marco de relaciones contractuales que tenemos también se tiene que modificar. Y esa modificación tiene que venir dada por ambas partes. Estamos asistiendo, por tanto, a un proceso de renegociación de un contrato, o de múltiples contratos, en el cual podríamos decir que la parte acreedora, la parte de los bancos, tiene un papel fundamental, pero en el que creo que es importante también que la parte de la empresa sea consciente de que asiste a un proceso global en el cual se tienen que tener en cuenta todos esos elementos y en el cual es muy importante cómo se va a hacer las cosas, cuál va a ser el procedimiento, y en eso yo creo que nos tenemos que basar un poco en las experiencias de otros países, fundamentalmente anglosajones, en los cuales nos llevan mucha ventaja en cuanto a experiencia al respecto. ¿Por qué es importante el conocer este entramado? Porque esto es un procedimiento que se va a hacer, sobre todo, como nos sucede ahora cuando tenemos graves dificultades financieras, pero que también no solo es entonces, sino que también se puede utilizar este procedimiento cuando vamos a realizar una inversión importante, vamos a replantear una reorganización de la actividad, se va a llevar a cabo un nuevo refundación o reconstitución de lo que podría ser una rama de negocio, etcétera, etcétera. Con lo cual, es verdad que es un método utilizado sobre todo en estos momentos de crisis, pero que también no es excluyente para ello. El ámbito jurídico, ¿dónde descansa o por qué es tan importante que también analicemos y que vayamos acompañados de alguien que nos asesore legalmente en la negociación bancaria? Porque realmente los acuerdos que se adopten ahí van a tener un impacto jurídico evidente. Primero, ¿con quién? Con los acreedores, es decir, con los bancos. Pero es que, y esto ya me parece muy importante y es donde yo creo que el magistrado tiene importancia que lo diga, si desgraciadamente esa empresa no sobrelleva o no consigue soportar esa situación delicada y se declara en concurso, es decir, tiene un procedimiento que hace que de forma judicial se declare la empresa en crisis, el tema es importante que se haya llevado bien para que no haya ningún tipo de efecto negativo sobre ese pacto y sobre todo también para que no haya ningún efecto sobre los administradores de la empresa. Y en esto yo creo que es importante que se pongan ya los puntos sobre las íes. Cuando se habla en el ámbito propiamente coloquial del preconcurso, que no es un término muy logrado, pero bueno, lo que tratamos es de considerar que cuando se está hablando de negociaciones es importante que se tenga en cuenta que esas negociaciones ojalá vaya bien, fructifiquen y se lleve a plasmar en un acuerdo con las entidades de crédito. Pero es que también, aunque lleguen a buen puerto, que se hagan de tal forma que si posteriormente por la situación empresarial la empresa tiene que declararse en concurso, es decir, porque no tiene suficientes medios para hacer frente a sus pagos, ese acuerdo quede claro que no tiene marcha atrás y sobre todo quede claro que ha puesto de manifiesto la actuación activa, positiva y diligente de los administradores,
para que luego no pueda haber ningún tipo de responsabilidad que les pueda afectar. Por eso yo creo que es importante que nos situemos en esos términos, en términos activos y en términos defensivos. Hola, ¿qué hay? Bueno, que he empezado un poquito antes, pero ahora mismo. Sí. Yo creo que esto es muy importante que lo digamos, luego ya lo remachará el magistrado, pero creo que es fundamental la fase previa que la tengamos en cuenta. Por eso es por lo que yo creo que tenemos que contar con un mecanismo de refinanciación que esté perfectamente aquilatado, asegurado, primero porque como deudores nos interesa, y a quien más interesa también es a los acreedores, que son los bancos. Que no haya posibilidades de marcha atrás, y que como no haya posibilidades de marcha atrás, evidentemente eso permita o propicie que se puedan hacer este tipo de actuaciones y sean favorables a la negociación. Lo que llamamos, o lo que se llama en la doctrina, los escudos protectores, o como queramos llamarlo, que es el decir, oiga, lo que hemos pactado aquí, que luego ya no se pueda modificar, es importante porque cuanto mayor seguridad haya, realmente los bancos se van a poder avenir a llevar a cabo este tipo de actuaciones con mayor certeza de que no va a tener efectos perniciosos o efectos negativos para ellos. Yo creo que esto es muy importante. Y segundo lugar, porque es que si tuviesen dudas de que lo que han firmado, de que la refinanciación firmada va a poder ser modificada o objeto de rescisión, pues realmente no se van a venir a negociar. Yo creo que esto es muy importante. Y repito, no es que estemos pensando en que la sociedad vaya a ir a concurso. Lo que estamos es evitando que el banco pueda ver que en ello haya un riesgo para él. Y nos importa que en ese sentido los bancos tengan cierta seguridad de que lo que pacten con los deudores realmente no va a tener luego efectos negativos en un futuro. Yo creo que esta es la base de partida central que tenemos que tener en cuenta. Primero, evitar la responsabilidad de los administradores en el caso en el cual estemos en una situación delicada y, por tanto, hacer todo lo posible documentadamente, contractualmente, para que eso se pueda evitar. Y, en segundo lugar, trazarlo de forma contractualmente admisible para que luego, con el auxilio, si es necesario judicial o no, ya veremos en qué condiciones, eso pueda tener efectos y no pueda ser echado atrás en el caso hipotéticamente pesimista de que la empresa realmente luego no sobrelleve su situación. Bien, ¿cuáles son las características de la reestructuración de créditos? Y esto son unas cuestiones, digamos, casi de procedimiento. Primero, es un procedimiento excepcional. Es decir, estamos asistiendo a una situación en la cual nos encontramos con una empresa que tiene dificultades crediticias, tiene un pasivo importante, tiene problemas para poderlo hacer frente y tiene que pactar un nuevo marco regulador de que permita que esto lo pueda sobrellevar. En segundo lugar, es voluntario. Y aquí esto es importante que lo digamos. En la voluntariedad lo que significa es que se puede pactar, se puede prever todo de forma absolutamente libre. Cabe todo. Evidentemente, siempre y cuando esté el deudor y acreedor de acuerdo. El problema es que para que tenga o consiga la protección concursal, evidentemente sí que tiene que cumplir unos requisitos, que es lo que yo no voy a entrar, pero que realmente blinda ante cualquier hipótesis futura. Repito la idea, no es que queramos prever que vamos a ir a concurso, lo que queremos es que el banco pueda estar tranquilo de que si desgraciadamente vamos a concurso a él no le afecte, porque es la única forma que el banco entonces entra a negociar, porque si ve que realmente le va a poder afectar no va a entrar, difícilmente va a entrar, con lo cual encima si no le damos una cierta seguridad en sus posiciones no conseguiremos una situación idónea para que pueda propiciar esa negociación. Tercero, economía de opción. Realmente en ese procedimiento de negociación se tienen que estar todo el día barajando distintas alternativas. Primero, ¿qué es lo que nos conviene? Continuar la actividad. ¿Qué es lo que nos conviene? Conseguir liquidez. ¿Qué es lo que nos conviene? Establecer quitas. ¿Qué es lo que nos conviene? Aplazar pagos. Es decir, hay que ir viendo, evidentemente, según la relación deudor y acreedor, cuáles son las posibilidades que en ese sentido se tiene. Que si no se puede, pues hay que liquidar, pero habrá que ir viendo. Para ello es importante, lo que digo en cuarto lugar, una cierta colaboración. Sé que esto es difícil de decir, o es fácil de decir, pero no es fácil de poner en marcha. Tiene que haber una colaboración, una relación de confianza entre deudor y acreedor. Y en ese sentido, el deudor tiene que manifestar y exponer cuál es su auténtica situación patrimonial, su situación crediticia, y cuáles son las posibles deudas que tiene de difícil satisfacción, cuál es su calendario, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que haber realmente transparencia.
y por parte también del acreedor tiene que también identificar cuáles son sus posiciones, qué es lo que está dispuesto, hasta dónde está. Y por último tiene que haber una finalidad anticoncursal, es decir, tratar de conseguir que esto sea no una forma de aplazar el problema, sino de evitar lo que todo el mundo quiere evitar, que es que la empresa acabe en crisis, acabe en concurso. Esto es lo que tiene que presidir. Lo que no cabe son refinanciaciones que traten simplemente de, con perdón la expresión, patada adelante y seguir 6 meses. Eso, primero, ni conviene a la empresa, y los bancos, desde luego, no van a entrar. No, a lo mejor hasta ahora han entrado, no van a entrar ahora. Eso, desde luego, con las condiciones que luego vamos a comentar muy por encima del Banco de España. Actuaciones o fases del proceso de reestructuración. Y estas son unas fases, digamos, operativas, en las cuales voy a entrar en algunos temas jurídicos, pero sobre todo un poco enmarcarlos dentro de ese procedimiento. La fase de standstill lo que se refiere es a tratar de consensuar primeramente con las entidades de crédito una especie de, vamos a decir así, suspensión, una especie de momento en el cual se confirme por parte de la entidad acreedora que no se van a ejecutar durante un lapso de tiempo, por lo menos, las acciones que se tienen para conseguir el cobro de esos haberes. Esto es importante porque esto es lo que estamos viendo todos los días, es la negociación continua. Pero para que haya negociación tiene que haber un momento de tranquilidad, entre comillas, un momento por lo menos de decir, bueno, durante este tiempo no se va a poner en marcha la aplicación de los métodos coercitivos que legalmente tienen las entidades de crédito para hacer efectivo sus créditos. Yo creo que eso es importante porque permitiría que esa negociación se da. Muchas veces esto se da sin que se haya pactado ex profeso, pero ya de hecho existe. Estamos negociando. Bien, pero si estamos negociando se tiene que aclarar, se tiene que concretar y sobre todo se tiene que, en su caso, y eso sería interesante también, comunicar al juzgado para que haya un plazo para que eso se pueda llevar así y evitar posibles responsabilidades sobre los administradores. Estos pactos normalmente vienen acompañados de cartas, contratos, en los cuales lo ideal también sería fijar unas fechas límite para que no se alarguen en demasía, porque yo creo que en esto también, para tratar de acortar los riesgos, convendría que los límites se fijasen con detenimiento. Luego, en segundo lugar, una fase de información. Hay que, con perdón de la expresión, desnudarse ante los acreedores y explicar realmente cuál es la situación que se tiene, no solo con ellos, sino en general. Con lo cual eso es importante para evitar luego posibles pérdidas de confianza, porque realmente lo que puede suponer es que si uno refleja solo una parte parcial, la entidad acreedora, una vez que se dé cuenta de esa falta de información, realmente se niegue en redondo. Repito, con las dificultades que ya de primeras entraña esto. Tercera fase, una fase de acuerdo de principios. Y entonces aquí, en el acuerdo de principios, es en la cual ya se van asentando cuáles pueden ser las bases. Y para ello habrá que elaborar lo que llamaríamos un memorándum en el cual se refleje qué es lo que se pretende, cómo se pretende, cuál va a ser el plan, qué es lo que la empresa persigue, cuál va a ser el calendario, qué tipo de, entre comillas, acuerdos se pretende lograr, etcétera, etcétera. Y esta es la fase dura, vamos a decir así, de la negociación. Y esta es la fase en la cual es el financiero o financiera de la empresa la que lo tiene que negociar, pero que tiene que ir un poco de la mano para saber realmente qué es lo que va a suponer, cuáles son las garantías que se quieren, van a pedir más garantías, qué tipo de garantías, bajo qué condiciones, avales personales, avales reales o garantías reales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, lo que es importante es que la empresa lo tenga previsto y lo tenga analizado, pero desde una perspectiva empresarial, no solo para buscar el dinero, sino como luego se dirá, realmente dentro de un plan que tiene que pretenderse conseguir con este acuerdo de refinanciación. La fase de contrato es aquí donde ya se plasmarán por escrito todas estas modificaciones que hemos pactado previamente en la fase anterior. Evidentemente esto tendrá que ser recogido bajo la correspondiente firma y con la ejecución de los correspondientes contratos. Es decir, si hay una modificación en la cual supone una nueva garantía hipotecaria, pues tendrá que acudirse al notario para suscribirse esa correspondiente garantía. Si son los avales, es decir, que vendrá un ramillete de contratos que tendrán que ser suscritos para que esa fase pueda ser realmente culminada. Pero tendrá que ser muy bien recogidos y no solo que sean recogidos según la mentalidad bancaria.
que en ese sentido cuentan con sus asesores jurídicos para poderlo hacer. También se tendrá que ver un poco en cuenta, con todas las dificultades que la negociación entraña, que se tenga presente también los intereses propiamente de la empresa que está pidiendo la renegociación. Con lo cual yo creo que esto es importante. Muchas veces la jerga financiera es complicada, la jerga bancaria se está haciendo cada vez más compleja y no es sencillo el aquilatar cuáles son los términos y las obligaciones nuevas que está suponiendo. Ahí es donde yo incidiría mucho. ¿A qué se obliga de nuevas la empresa cuando suscribe un acuerdo de refinanciación? ¿Qué es lo que supone más? No nos fijemos solo en la comisión de apertura, no nos fijemos solo en el tipo de interés, no nos fijemos solo en el periodo de carencia, que cada vez va a haber menos, sino fijémonos sobre todo, aparte de las cuestiones evidentes y esenciales, que es el coste, cuáles son las nuevas obligaciones que tras de ese acuerdo van a venir. Fase de ejecución, y se llevan a cabo propiamente todos los acuerdos que vayan detrás, que vayan a ejecutar y que tengan ese tipo de efecto. Con lo cual yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta para poder sustanciar ya en ese momento el acuerdo de refinanciación. Simplemente dos cosas más. Segundas o terceras reestructuraciones. Nos encontramos ya en un momento en el cual hay empresas que están yendo en la segunda ola o la tercera ola, porque la situación está alargándose mucho más de lo que se pensaba y nos encontramos con que existen ahora otro tipo de, vamos a decir así, finalidades. En un principio, lo digo ahí, las operaciones de refinanciación iban dirigidas o bien a conseguir liquidez o bien a conseguir periodos de carencia. Pero hoy en día, digamos que ese tipo de finalidades están dejando paso a otro tipo de objetivos. Ahora lo que se está haciendo por parte de las entidades financieras es buscar inmuebles, es buscar solares, es buscar, vamos a decir así, garantías inmobiliarias, garantías reales, que permitan vincular la deuda, en este caso, el crédito pendiente a ese tipo de bien. ¿Para qué? Para de alguna forma entrar en un mecanismo que podríamos ser aproximado a lo que sería una dación en pago. Es decir, conseguir que de alguna forma el banco lo que hace es financiar a cambio de conseguir una garantía hipotecaria complementaria o nueva que permita por lo menos tener diseñado cuál va a ser la estrategia en el momento de la ejecución, en el caso de que no se dé el pago. El problema que nos vamos a encontrar es que esto yo cada vez lo veo más difícil por las restrictivas medidas que el Banco de España está imponiendo a las entidades de crédito. Que en ese sentido yo creo que ahí puede ser un problema que intensifique el estrangulamiento de las entidades en materia financiera. Y por último también, bueno, y ahí comentaba en el tema propiamente de ligar lo que puede ser las garantías reales a la propia ejecución de la deuda, es que se establecen fórmulas un tanto bilaterales, es decir, que al final diga, bueno, con el banco X, el inmueble Y, con el banco Z, el inmueble, con lo cual, digamos que en vez de tener una negociación con los distintos bancos, lo que hago es diseñar estrategia en función del bien, de la garantía que se tenga para poder conseguir de alguna forma que el banco se avenga teniendo esa garantía, aun con las dificultades que acabo de mencionar. Y la otra posibilidad que también apunto sería tratar de conseguir que este tipo de situaciones se conviertan en asimilados a préstamos participativos. Es decir, que puedan conseguir que los bancos de alguna forma asuman otra condición distinta a la de acreedores típicos, acreedores financieros, y se conviertan en esta fórmula propiamente en la cual, digamos que por lo menos el devengo de los intereses se saque de lo que podía ser el íntegro de la deuda. Es otra posibilidad que yo creo que es interesante, aun cuando realmente lo que nos da pie a pensar que lo que era inicialmente las refinanciaciones hoy en día ya no es tanto a buscar una liquidez, aun cuando sea el problema acuciante hoy en día, sino también a conseguir otro tipo de situaciones que por lo menos rebajen el pasivo o aplacen las obligaciones de pago. Y luego yo por último, y esto no lo he comentado así en amplitud, pero sí que me gustaría por lo menos hacer eco de los criterios sobre refinanciaciones y reestructuraciones del Banco de España del 30 de abril del 2013. Preparando esto, la verdad es que ha salido hace poco y yo creo que es algo importante que tenemos que decir y que no va a favor, a mí me parece que no va a ir a favor de las reestructuraciones, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el Banco de España considera
que hay dos tipos de créditos o dos tipos de riesgos, los riesgos normales y los riesgos que llama subestándar. Es decir, los riesgos normales serían aquellos riesgos que en principio van adheridos a una refinanciación o reestructuración, pero siempre que, y ponen una serie de requisitos. Serían riesgos normales aquellos supuestos de refinanciación en los cuales sea probable la recuperación de todos los importes debidos. Y entonces, para que esto pueda ser así, considera que los créditos refinanciables tendrían que tener estas características. Primero, nunca podrán suponer un dilatado periodo de carencia, es decir, elimina la posibilidad de las carencias. Digo esto porque esto es a lo que el Banco de España va a controlar a los bancos, con lo cual, si los bancos van a ser objeto de este control, esto va a influir evidentemente también en cómo refinancien a las empresas. En segundo lugar, tiene que haber un plan de amortización de la deuda que garantice el acomodo a la corriente contrastable de ingresos recurrentes del prestatario. Es decir, no puede hacerse cualquier tipo de supuesto en el cual suponga un aplazamiento, sino tiene que haber un plan de amortización y tiene que haber una proporción de los ingresos recurrentes mensuales que no exceda del 50%. Es decir, también pone una serie de, vamos a decir así, límites contables para que se vea cuáles van a ser los posibles márgenes de refinanciación que las empresas, que los bancos tienen que hacer. Y luego considera que también tiene que haber adición de nuevos fiadores o avalistas. Es decir, ya como un requisito para que pueda haber una refinanciación normal, tiene que haber nuevas garantías. Con lo cual, digamos que está preestableciendo pues unos márgenes de actuación a los bancos que parece que van a ser más rigurosos. Los de riesgo dudoso, bueno, pues son aquellos en los cuales no se dan estos requisitos. Y desde luego de los cuales las entidades bancarias van a intentar alejarse por todos los medios, porque el 30 de junio el Banco de España va a revisar todas las refinanciaciones y reestructuraciones realizadas. Con lo cual, vamos, me hubiera gustado acabar de otra forma, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta, que evidentemente yo lo que creo, y ahora yo creo que la parte jurídica, técnica y sobre todo la parte financiera, que a continuación se va a hablar, es que para que se pueda hablar de refinanciación, el procedimiento es un procedimiento de negociación, es un procedimiento difícil, pero es un procedimiento que tiene que tener tras de sí un plan de negocio, y evidentemente va a tener que tener unas garantías complementarias para que pueda llegar a buen puerto. Y nada más, muchas gracias por su atención y cedo la palabra al magistrado para que hable. Buenos días a todos y gracias a la organización por permitirme participar en esta jornada. Y yo voy a hablar un poco del tema técnico-jurídico, como ha dicho Alberto, y sobre todo en relación con los mecanismos que se establecen en la legislación concursal a la hora de salvaguardar, o más que salvaguardar, conseguir aminorar el perjuicio que puede suponer para el financiador, sobre todo para entidades bancarias, el hecho de que el financiado pues sea declarado en concurso de acreedores. Como ya se sabe, pues la ley concursal pues viene a establecer un nuevo sistema de rescisión, un nuevo sistema de reintegración de la masa, que contrariamente a lo que establecía la anterior regulación de la quiebra, pues ya no se basa en la intención fraudulenta, sino que se basa únicamente en la existencia de un perjuicio para la masa activa del concursado. Si bien este perjuicio no se debe entender en sentido literal como sacrificio o disminución del patrimonio que no va acompañado del correlativo incremento, sino en un sentido más amplio para incluir también aquellos actos que, sin suponer este detrimento patrimonial, si suponen un perjuicio o una infracción o una disminución del principio de igualdad de trato entre los acreedores. En este punto, pues, a la hora de determinar si existe este perjuicio patrimonial o este sacrificio patrimonial injustificado, pues la ley concursal, para facilitar la prueba del perjuicio, pues establece una serie de presunciones. Unas son con posibilidad de prueba en contrario y otras son sin posibilidad de prueba en contrario, y enumera los actos o los hechos que están incluidos dentro de estas presunciones. Muchos de estos actos o otros hechos que están incluidos dentro de estas presunciones de perjuicio caen de lleno dentro de los negocios, de las garantías, de los actos, a través de los cuales se plasman las posibles refinanciaciones o financiaciones bancarias de deuda hechas por las entidades financieras, sobre todo. Por ejemplo, la ley concursal pues establece que dentro de estos actos que son rescindibles y que se hayan realizado dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso, se considera que hay perjuicio sin posibilidad de prueba en contrario
por ejemplo, cuando se trate de actos de extinción de pago o de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuese posterior a la declaración de concurso. En estos supuestos, cuando se acredita que este hecho ocurrido, o sea, que se ha pagado una obligación en los 2 años anteriores al concurso, que vencía en los 2 años posteriores, que vencía después de la declaración de concurso, una vez acreditado tal hecho, esta circunstancia será perjudicial. Por si no cabrá, por el contrario, para acreditar que no es perjudicial para la masa activa. Pues aquí es un supuesto en el cual pueden caer pues acuerdos de financiación. A través de la financiación se puede dar crédito a la empresa y con este crédito, en parte, pues pagar deuda que venza después de lo que después caiga la declaración de concurso. Igualmente, como he dicho antes, se dan supuestos de presunciones con posibilidad de prueba en contrario. O sea, se acredita el hecho que puede ser perjudicial, pero la parte contraria pues puede acreditar que a pesar de que se haya dado tal hecho, no se da el perjuicio. No se da el perjuicio para la masa activa del concursado. En todo caso, la carga de la prueba le corresponderá al que se siente beneficiado por el acto que se quiere rescindir. Dentro de aquí, pues el artículo 71 pues, establece, por ejemplo, las constituciones de garantías en favor de obligaciones preexistentes o también la extinción de obligaciones con vencimiento posterior a la declaración de concurso garantizadas con garantía real. Son otros supuestos los cuales típicos que van acompañados a los acuerdos de financiación. Para salvaguardar el hecho de que la financiación pues cayera en estas, se puede decir, redes de la rescisión concursal, pues se habilitó la reforma del decreto 3/2009 de la ley concursal, y a través de este decreto se introdujo un nuevo apartado en el artículo 71 para excluir dentro de los acuerdos de rescisión, dentro de los actos rescisorios, los acuerdos de refinanciación. Con anterioridad a este decreto, pues ya había habido resoluciones en las cuales pues había venido a rescindir garantías incluidas dentro de actos de financiación bancaria, y en estas propias sentencias, por ejemplo, se venía a decir que aunque en el conjunto el acto pues podía tener una finalidad legítima y una intención correcta a la hora de financiar la empresa, pero si incluía, pues por ejemplo, la constitución de garantías que no estaban antes para salvaguardar estas obligaciones que se refinancian, pues eso conllevaba un perjuicio para los acreedores que no tenían este beneficio o esta garantía para poder lograr la satisfacción de sus créditos. O sea, se consideraba que el banco, a través de, estoy hablando de banco porque generalmente son los que financian, la entidad financiera pues conseguía un beneficio, aunque refinanciaba, aunque financiaba a la entidad en dificultades, conseguía un beneficio en perjuicio de la masa de acreedores. Incluso se podía considerar que este beneficio podía haber sido obtenido de mala fe, lo cual conllevaba no solamente que se rescindiera la garantía, sino también que el crédito del banco pasara a tener la condición de subordinado, lo cual, pues hablando en plata, pues, significaba que la vida iba a cobrar una vez que se declarara el concurso. Pues eso, pues lo que hizo fue que daba al traste con muchas posibilidades de refinanciación o de financiación de entidades en dificultades económicas. Pues para eso, para solventar este problema, pues como he dicho, se introduce este apartado sexto del artículo 71 de la ley concursal, y en el cual, pues entre otros posibles, aparte de los demás actos que están excluidos de la posibilidad de rescisión, se incluía los acuerdos de refinanciación. Y a su vez, pues especificaba qué características, qué requisitos tenían que tener estos acuerdos de refinanciación para poder caer dentro de esta exención del artículo 71.6. A través de esto, ¿qué se conseguía? Pues se conseguía una serie de lo que se ha venido a llamar, ya lo ha comentado Alberto, escudos protectores para la financiación. El primer escudo protector, como es lógico, es la salvaguarda frente a la rescisión concursal. El segundo escudo protector era, porque acompañado con esto se introdujo también la posibilidad de dar un margen de 3 meses más un mes adicional para que el deudor pudiera evitar la solicitud de concurso necesario y prorrogar el plazo que tiene para presentar el concurso voluntario, y en esos 3 meses negociar o bien una propuesta anticipada de convenio o bien un acuerdo de refinanciación con las entidades acreedoras. Durante este plazo de 3 meses, pues se conseguía
estar a salvo de posibles concursos necesarios. Era otro escudo protector para lograr el acuerdo de financiación. Y por último, también se conseguía lo que se ha venido a denominar el privilegio del fresh money, o sea, el hecho de que una parte de las inyecciones de liquidez que se diera a esas a las inyecciones de liquidez que se diera a la empresa concursada para conseguir solventar su deficiente situación económica, pues tuviese unas preferencias de pago dentro del concurso, ya sea como crédito contra la masa en su mitad, ya sea con la concesión de un privilegio en la otra mitad. Esto después se viene a perfeccionar con la última reforma, la Ley 3811, en la cual, pues aparte de estos escudos protectores, pues se incluye la posibilidad de que determinados acuerdos de refinanciación sean protegidos por una resolución judicial que los homologue, y a través de esa homologación pues consigan una serie de efectos más en beneficio tanto de los acreedores que lo suscriben como del propio deudor. Estos beneficios, ¿qué serían? Pues extender los efectos de la espera o de la prórroga del plazo de vencimiento que se hubiese pactado en el acuerdo a los acreedores que no lo hubiesen firmado, con excepción de los acreedores que tuviesen garantía real, y a su vez la posibilidad de paralizar las ejecuciones que tuviesen en trámite contra el deudor. Así, pues después de la reforma se puede considerar, o se viene diciendo que existen dos tipos de acuerdos de refinanciación, que no son en realidad dos tipos, sino son, uno es una especie del otro. Los acuerdos de refinanciación generales, que serían los primeros que he dicho antes, o sea, aquellos que no se someten o que no se pueden someter a esta homologación judicial y que los efectos son los primeros indicados, y los acuerdos de refinanciación particulares, que son aquellos que se pueden someter a la homologación judicial. Ahora voy a decir en qué consiste o qué requisitos tiene cada uno de estos acuerdos. En cuanto a los primeros, el acuerdo de refinanciación generales, los que están dentro del artículo 71.6. Los particulares, la homologación judicial, está en la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Los acuerdos de refinanciación generales, pues son aquellos a través de los cuales el deudor pacta con sus acreedores, quedan a salvo de las acciones de rescisoria aquellos acuerdos de refinanciación y asimismo los actos, los negocios y los pagos en los cuales se hubiese plasmado y las garantías que se hubiesen constituido para su ejecución, siempre que tengan estos requisitos. En primer lugar, que sean suscritos por acreedores que supongan al menos 3/5 del pasivo del deudor cuando se formaliza el acuerdo. En segundo lugar, que vayan acompañados de un plan de viabilidad que tienda a garantizar la continuidad de la actividad de la empresa en el corto y medio plazo, y también que con anterioridad a la suscripción del acuerdo, con anterioridad a la declaración del concurso, sean informados favorablemente por un experto designado por el registrador mercantil. En los casos de concurso de grupo, pues este registrador mercantil pues puede ser el registro mercantil tendrá que ser el domicilio del registro mercantil del domicilio de la empresa. En el caso de concurso de grupo, pues del domicilio de cualquiera de la empresa del grupo o concretamente de la empresa matriz. También hay que contar que en el caso de empresa de concurso de grupo, pues este requisito de los 3/5 de pasivo se requiere que concurra tanto para cada una de las empresas como en base consolidada, o sea, para el conjunto del grupo. El informe que hará este experto designado por el registro mercantil, pues tendrá que versar tanto sobre la suficiencia de la documentación que se acompaña al acuerdo de refinanciación a la hora de explicar la situación en la que se encuentra la empresa y las necesidades de la misma. Igualmente, sobre el carácter realizable y razonable del plan de viabilidad que se tiene que acompañar al acuerdo de refinanciación, y también sobre la proporcionalidad de la garantía que se hayan prestado en el marco de dicho acuerdo con arreglo a las condiciones normales de mercado. En el caso de que el informe pues contenga algún tipo de salvedades, pues se requiere que estas salvedades o que estas observaciones pues sean evaluadas o salvadas, como quiere decirse, por los acreedores a la hora de firmar el acuerdo. El último requisito pues será que el acuerdo de refinanciación pues esté formalizado en escritura pública.
Bueno, como he dicho antes, el acuerdo de refinanciación pues, puede tener varias facetas. Puede ser una sola o puede tener varias conjuntamente relacionadas. Son aquellos acuerdos a través de los cuales se consigue la ampliación del crédito disponible o bien la modificación de sus obligaciones mediante la prórroga del plazo de su vencimiento o la constitución de una nueva en sustitución de las anteriores. Puede que se dé una sola de estas circunstancias o varias de estas circunstancias. Estos son lo que he dicho, la protección legal para los acuerdos generales. También hay que puntualizar que, contrariamente a lo que es la regla general en la rescisión, en la cual no solamente hay una legitimación principal de la Administración concursal para promover la acción rescisoria, sino también hay una legitimación subsidiaria de los acreedores que pueden ejercitar la acción siempre que hayan requerido al administrador concursal para que la ejercite y éste no la ejercita en el plazo de 2 meses, pues en los acuerdos de refinanciación solamente está legitimado para pedir la rescisión el administrador concursal. No tienen esta legitimación subsidiaria los acreedores de la concursada. Lógicamente, aunque estén a salvo de la rescisión, pues cabe que el administrador concursal considere que el acuerdo de refinanciación no reúne los requisitos anteriormente indicados y promueva la rescisión, pero nunca estará legitimado los acreedores, posibles acreedores disidentes o que no hayan firmado el acuerdo. Únicamente estará legitimado el administrador concursal para promover la rescisión del acuerdo. Bueno, los acuerdos particulares. Los acuerdos particulares, como he dicho antes, son una especie dentro de los acuerdos generales. Son acuerdos particulares porque requieren que junto al quórum de 3/5 del pasivo que se exige para los acuerdos de refinanciación generales, pues concurran dentro de esos 3/5 acreedores financieros que supongan al menos 3/4 partes del total del crédito que representen estos acreedores financieros. Y por lo tanto, tenía que requerir dos quórum, el 3/5 para los acreedores del conjunto del pasivo y 3/4 del conjunto de pasivo procedente de entidades financieras. Estos son los acuerdos de refinanciación que pueden ser objeto de homologación judicial. ¿Qué se consigue con la homologación judicial? Pues, como he indicado, pues se consigue que se extienda la espera, la prórroga, que se haya podido pactar el acuerdo de financiación a los acreedores disidentes. ¿Eso qué efectos tiene? Pues, en primer lugar, pues trata de salvaguardar las posibles frustraciones de acuerdos de refinanciación ante el ataque o la anticipación que se podía realizar por los acreedores que no firman el acuerdo a la hora de intentar cobrar sus créditos, incluso cobrar sus créditos con el propio dinero, con el propio efectivo, la propia tesorería que había sido dada a la empresa con el acuerdo de refinanciación. Ello se consigue, pues, por un lado, por la extensión de la espera y, por otro lado, con la posibilidad de extender las paralizaciones de las ejecuciones a los acreedores disidentes. O sea, esta homologación, pues, se consigue a través de una solicitud ante el juez que sea en su caso competente para conocer del posible futuro concurso del deudor, y el primer efecto que produce sería una especie de paralización temporal de las ejecuciones. O sea, desde un momento en que se admite a trámite, en este caso hay una admisión a trámite por el secretario de la petición de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, el secretario ya puede adoptar una medida cautelar de suspender durante el plazo máximo de un mes las ejecuciones que puedan estar en curso contra el deudor. A continuación, pues no se prevé lo que es un trámite de audiencia, sino que directamente pasará a decisión del juez, y el juez lo que debe de valorar a la hora de homologar o no el acuerdo, pues serán dos circunstancias. En primer lugar, que concurran los requisitos de quórum anteriormente indicados. La ley solamente se refiere al requisito de los 3/4 del pasivo, pero habrá que entenderse que también tendrá que controlar el requisito de los 3/5 del pasivo general, no solo de los 3/4 de acreedores financieros. Y en segundo lugar, que el juez, pues, considere que esta extensión de la espera, pues, no suponga un sacrificio desproporcionado
para las entidades no firmantes o disidentes del acuerdo de refinanciación. Pues nada, el juez hace la valoración correspondiente con arreglo a esos parámetros y dicta pues la resolución que no dice la ley qué plazo, pero se entiende que si el plazo de paralización de ejecuciones es de un mes, pues esa resolución, dentro de la urgencia que establece la propia ley, pues no debe dilatarse en más del mes que dura ese plazo máximo de paralización de ejecuciones. En esa resolución, pues el juez pues podrá, como he dicho antes, ampliar los efectos de la espera que se hubiese pactado durante el plazo máximo de 3 años y también podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones que se hubiese igualmente acordado con carácter cautelar a la hora de admitir a trámite la solicitud de homologación. ¿Quién no queda afectado por esta homologación judicial? Como ya creo que he indicado, pues no quedan afectados los acreedores con garantía real. Pues eso, ¿qué problema conlleva? Pues el problema es que es doble. Por un lado, que desincentiva la homologación judicial, porque generalmente pues quien tiene la garantía real son las entidades financieras, las entidades bancarias. Y en segundo lugar, pues que puede hacer que ni siquiera se pueda llegar a ese 3/4 del pasivo, porque puede que haya entidades financieras que con esa garantía ya superen ese 25%, que como mucho pues no es necesario para lograr el quórum suficiente para la homologación judicial del acuerdo. En otros ordenamientos pues sí se extiende este efecto a los acreedores con garantía real. Aquí no, aquí eso es todo por dejarlos a salvo, sin perjuicio que si voluntariamente quieran someterse al acuerdo pues puedan hacerlo. Bueno, después también otro problema es que solamente se extienden los efectos de la espera a 3 años. Puede plantearse que ese acuerdo de refinanciación pues tenga una duración superior, como es lógico, a 3 años. Estamos hablando de planes de viabilidad para la empresa a corto o medio plazo, pues el corto o medio plazo excede con bastante los 3 años, pero solamente se extiende los efectos de la espera y se sobreentiende que de la paralización de las ejecuciones a ese plazo máximo de 3 años. Si se incumple el acuerdo de refinanciación, ¿qué ocurre? Pues los acreedores pues pueden optar por 2 vías, o bien por ejecutar singularmente su crédito, o bien por pedir la declaración de concurso. Por último, voy a hablar también del fresh money, que entra dentro de lo que he dicho antes, de los instrumentos o características o medios que se intentan dar a las entidades financieras para facilitar la financiación de las empresas. ¿Qué es el fresh money? Pues el fresh money viene a entenderse en un doble sentido. Tanto el sentido literal de fresh money, una palabra inglesa que viene a decir, pues el sentido literal dinero fresco, pues supone inyección de liquidez, ¿no? Esa inyección de liquidez o tesorería nueva para el concursado, y también se denomina o se llama fresh money a las garantías o las formas de facilitar o de salvaguardar esta inyección de liquidez que se dan en la normativa. Lo que hay que tener claro es que el fresh money requiere pues facilitar liquidez, ingresos nuevos de tesorería que no sirvan simplemente para pagar deudas ya existentes, sino para dotar de mayor tesorería, de mayor liquidez a la empresa a la hora de continuar su actividad. En segundo lugar, aparte de suponer este nuevo ingreso de tesorería, pues tiene que haber sido concedido o bien en el marco de un acuerdo de refinanciación, de los que he dicho antes, el artículo 71.6, o bien en el marco de una propuesta de convenio. Habida cuenta que el acuerdo de refinanciación es anterior al concurso y la propuesta de convenio es posterior a la declaración de concurso, pues estaríamos hablando de fresh money anteconcursal o preconcursal y fresh money postconcursal. Y en tercer lugar, pues esa inyección de liquidez tiene que ir destinada a garantizar la continuidad de la actividad de la empresa. Bueno, ¿en qué consiste el fresh money? O sea, ¿qué beneficio tiene para el financiador el fresh money? Pues el beneficio es fundamentalmente una mayor posibilidad de que
ese crédito o ese préstamo que se ha dado para facilitar de tesorería de mayor liquidez de la empresa, pues pueda ser cobrado, al menos en parte, una vez que se declare el concurso de la empresa. Eso se consigue pues dividiendo el crédito en dos. O sea, a un crédito pues se le da distinta calificación. O sea, estamos hablando de quizás de un artificio legal que quizás no tiene mucha relación con la naturaleza del crédito, si vamos a la propia caracterización de los créditos concursales y de los créditos contra la masa, pero que se utiliza como forma de instituir un privilegio por vía legal y no por vía de la característica del crédito. Ello se consigue pues dando a la mitad, al 50% de ese crédito, la consideración de crédito contra la masa. ¿Qué son los créditos contra la masa? Pues si nos vamos al artículo 84, no establece una definición de créditos contra la masa, sino que establece una enumeración de supuestos de créditos que se consideran créditos contra la masa. Si examinamos cada uno de los supuestos del artículo 84.2, podemos ver que, con excepción del superprivilegio salarial del crédito por los 30 días anteriores a la solicitud de concurso, a la declaración de concurso, perdón, los créditos contra la masa son de dos tipos fundamentales: aquellos créditos que se generan por la actividad de la empresa con posterioridad a la declaración de concurso, o aquellos créditos que se generan por el propio procedimiento concursal. Esas son las dos características fundamentales de los créditos contra la masa, y en las cuales se subsumen prácticamente todos los supuestos de créditos contra la masa que establece el artículo 84.2. Los créditos que se conceden en el marco de un acuerdo de financiación no están dentro de ninguna de estas categorías. Son créditos que han nacido, que se han constituido antes de la declaración de concurso. Tampoco tienen relación con los gastos o con el coste del procedimiento concursal. Lo que hace la ley es crear una nueva categoría de créditos contra la masa simplemente por procedimiento legislativo, o sea, por la propia plasmación legal, alejada de las características propias de los créditos contra la masa que se contemplan en el artículo 84.2. A su vez, pues el otro 50% pues se considera como crédito concursal. Crédito concursal, que es la característica propia, se puede decir, de estos créditos, puesto que nacen antes de la declaración de concurso, y crédito concursal al cual se le da un privilegio general, pero un privilegio general que es un poco engañoso porque es el sexto dentro del orden de los privilegios generales, o sea que está detrás de los demás privilegios generales que se conceden dentro del artículo 91. Eso, el artículo 91 enumera 6 supuestos, y no son enumeración simplemente porque hay que ponerlo en distintos apartados, sino que cobran por el orden de los 6 supuestos que pone el artículo 91. Por ello, el verdadero privilegio es el crédito contra la masa. Cuando una empresa está a concurso y va a liquidación, generalmente es difícil que se paguen los créditos con privilegio general. Los ordinarios casi nunca llegan a cobrar, y los créditos con privilegio general, algunos cobran, pero que se cobren todos es bastante dificultoso. Después, incluso respecto de los créditos contra la masa, pues tenemos el problema de que en la última reforma pues se ha introducido en el artículo 84.3, se ha matizado, se puede decir, la regla del pago vencimiento. Los créditos contra la masa, mientras la empresa está en funcionamiento, mientras se considere que los activos de la empresa son suficientes para abonar los créditos contra la masa, pues se pagan a su vencimiento. O sea, se pagan cuando van venciendo, ¿no? Sin embargo, en la mitad concursal pues puede alterar esa regla del vencimiento, se puede anticipar pagos de créditos que venzan posteriormente a otros que hayan vencido antes en atención al interés del concurso. Sin embargo, la última reforma pues excluye de esta posibilidad de alteración de la regla de vencimiento algunos tipos de créditos. O sea, no se pueden alterar, se puede decir, posponer su pago en atención a otros créditos de vencimiento posterior, los créditos tributarios, los créditos de la seguridad social, los créditos de los trabajadores, ni tampoco los créditos alimenticios. Aquí no están los créditos de los refinanciadores, o sea, los créditos financiadores sí podrán ser pospuestos en atención al interés del concurso. Después pues, tenemos el problema de la insuficiencia. Quizás el problema más grave del procedimiento concursal es que cuando se trate sobre todo de empresas en funcionamiento, es que una vez que va a liquidación, pues una gran mayoría de empresas en funcionamiento que van a liquidación, pues generan unos créditos contra la masa que el propio activo de la concursada no es suficiente para absorber. O sea, durante el concurso se han generado más créditos que
que la propia masa activa concursada no puede pagar. No solamente no se abonan los créditos que había antes del concurso, para que lo entendamos, los créditos concursales, sino tampoco se pueden abonar los créditos que se generan después del concurso. Esos son los créditos contra la masa. Y cuando esto ocurre, pues ya no se aplica la regla de vencimiento, se aplica un orden de prelación que se establece en el nuevo artículo 176 bis 2. Y en este orden de prelación, pues el posible crédito del financiador pues va a, se puede decir, al orden, al número quinto, que es el resto, el resto de créditos contra la masa, y dentro del conjunto de créditos que no están, se puede decir, favorecidos dentro de este orden de prelación. O sea, será de los últimos en que se abone. O sea, generalmente tampoco llegará para pagar al crédito del financiador en los casos de insuficiencia, porque el número 1, el número 2, estarán los créditos salariales que, desgraciadamente, la experiencia lo indica, se comen la mayoría de la masa activa cuando se trata de empresas en funcionamiento. Las indemnizaciones, los salarios impagados se van comiendo la masa activa, y si no se lo han comido, pues estarán después los gastos de la administración concursal y los gastos de costas y gastos judiciales, que seguramente se la coman. Y en todo caso, aunque llegue al final, entre los que haya ahí, que estarán los créditos tributarios y estarán los créditos de la seguridad social, pues se repartirá a prorrata. O sea que tampoco lo cobrarían ni siquiera ese 50% entero. O sea, estamos ante un beneficio, pero es un beneficio con muchas matizaciones y que difícilmente pues se va a poder cumplir. Después también tenemos el beneficio, se puede decir, el fresh money post-concursal. Es aquel que favorece a aquellos créditos que se hayan concedido a la concursada a la hora de facilitar el cumplimiento del plan de viabilidad. O sea, inyecciones de tesorería que se dan en el marco de un convenio, del plan de viabilidad que se acompaña al convenio. Esto conlleva que estos créditos también tengan la consideración de créditos contra la masa en su totalidad. Anteriormente, pues había una discusión sobre si los créditos que se generaban después de la aprobación del convenio hasta la conclusión del concurso, una vez que se abriera la liquidación, eran, los créditos que se generaban después de la aprobación del convenio, durante el cumplimiento del convenio y hasta que se abriera la liquidación, eran unos créditos concursales o eran créditos contra la masa. Ya la reforma de la ley 3811 dice claramente que son créditos contra la masa. Dentro de estos créditos contra la masa pues estarán los créditos que se hayan concedido, como he dicho antes, para financiar el plan de viabilidad, o sea, las necesidades de tesorería que se hayan contemplado dentro del plan de viabilidad que se acompaña a la propuesta de convenio. En el caso que la empresa vaya a liquidación, pues estos créditos también tendrán la consideración íntegramente de créditos contra la masa. Y por último voy a hacer también una referencia a otro supuesto que es bastante importante a la hora de hablar de la financiación, que son las llamadas garantías contextuales. Para que nos entendamos, las garantías contextuales se hace referencia, cuando se utiliza este concepto, a la garantía de deuda ajena y a aquellos supuestos en que es el avalista o el garante el que es declarado en concurso. Como he dicho antes, al principio, cuando hablaba de los supuestos que caen dentro de las presunciones de perjuicio, uno de los supuestos que se consideran que son perjudiciales por la masa activa sin posibilidad de prueba contraria, son los actos a título gratuito. Se considera que los actos a título gratuito realizados por el deudor dentro de los 2 años anteriores al concurso son perjudiciales por la masa activa y son rescindibles. Esto hace que, por ejemplo, cuando uno garantiza la deuda de otro y ese uno que garantiza es declarado en concurso y esta garantía se ha prestado dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso, este acto considerado de forma individual o de forma aislada, está claro que entra dentro de este supuesto de perjuicio sin prueba en contrario. Estamos garantizando la deuda de otro, estamos realizando un acto en favor de otro sin recibir nada a cambio y por lo tanto pues sería un acto a título gratuito y plenamente rescindible. ¿Qué ocurre? Pues que sobre esto había, pues, se puede decir 2 líneas jurisprudenciales. Estamos hablando del supuesto típico, por ejemplo, de préstamo con hipoteca de un tercero, o sea, no es el prestatario, el hipotecante, sino un tercero, o aval o garantía de la deuda de un tercero. Sobre todo en el caso de préstamo, se entendía, por alguna
una línea jurisprudencial que no podía rescindirse la garantía sin a su vez afectar el préstamo, mientras que otra línea jurisprudencial consideraba que la garantía era rescindible independientemente del préstamo. Se podía rescindir la garantía y el préstamo, pues, no tener que impugnarlo también para rescindirlo. Después ha habido una sentencia de 8 de noviembre de 2012 que viene ya a clarificar bastante hay más sentencias, pero bueno, he puesto esta porque es bastante clarificadora, viene a clarificar bastante la cuestión. En primer lugar, viene a indicar que se puede perfectamente pedir la rescisión de la garantía sin necesidad de pedir la rescisión del préstamo. La garantía es un negocio accesorio que no puede vivir sin el principal, pero el principal sí puede vivir sin el accesorio. Se puede rescindir la garantía y mantener vivo el negocio principal. Ello no impide que después el prestamista, por las condiciones del préstamo, pues pueda pedir la rescisión del préstamo con el prestatario por considerar que el prestatario ha incumplido sus obligaciones, bien por no mantener la garantía durante el concurso o bien porque esté pactado el vencimiento anticipado en estas situaciones, pero no obliga al administrador concursal o al acreedor a pedir la rescisión de toda la operación, sino que se puede pedir solamente la rescisión de la garantía. Y después también indica que cuando se trate de estas operaciones de garantía de deuda por tercero y que se dan conexión o relación entre el garantista o el garante y el garantizado, pues hay que tener en cuenta no solamente la operación de forma aislada, sino el contexto de la misma y el interés o la reciprocidad de intereses entre las dos personas. Esto sobre todo tiene su importancia en los supuestos de socios que garantizan la deuda de la empresa o que hipotecan con sus bienes para que sean concedidos préstamos o créditos a la empresa, o también de empresas del mismo grupo. En aquellos supuestos que una empresa del mismo grupo consigue un crédito, un préstamo con garantía de otra empresa con la cual está ligada por grupo empresarial. En aquellos supuestos, pues la sentencia esta y la jurisprudencia viene indicando que hay que atender no solamente al hecho concreto, o sea, ese acto de garantizar deuda ajena, sino al montante de la operación. En qué medida la operación pues ha supuesto también un beneficio o supone una contraprestación o un interés para el garantista. O sea, el socio que garantiza a la empresa, pues está claro que quizás no reciba nada directamente, pero está consiguiendo que la empresa de la cual tiene participaciones y que quizás le da dividendos o le puede dar dividendos en un futuro, pues pueda continuar su actividad. Dentro de las empresas del grupo, pues hay empresas que están relacionadas en cuanto a la actividad que desarrollan o se complementan o están, se puede decir, relacionadas a la hora de que la garantía o el préstamo que se concede a una y la continuación de actividad esta, pues también supone un beneficio o salvaguardar el interés de todo el grupo. Por lo tanto, en cada caso habrá que analizar concretamente las circunstancias de cada operación a la hora de determinar si en conjunto no supone este perjuicio, y no solamente atender el hecho de que se está garantizando deuda ajena. Lo que sí está claro que es cuando ya no se dan estas circunstancias, se puede decir, de tipo de beneficio o de interés económico, sino que son de intereses personales, cuando, por ejemplo, se está garantizando la deuda del hijo o la deuda de familiar y está declarado en concurso la persona garante, pues no se dará se puede decir, esta reciprocidad de intereses. No estamos reciprocidad de intereses, sino que solamente será un interés personal y en tal caso el acto sí será plenamente rescindible. Caerá dentro del supuesto del artículo 71.1 de la ley concursal. Y nada, con esto ya creo que acabo, no sé qué, todo el tiempo que... Y nada.